Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Sean bienvenidos a nuestra clase número 7. Ya casi estamos terminando nuestra tercera unidad correspondiente a estadística descriptiva. En esta ocasión vamos a ver las medidas de dispersión y las medidas de forma. Este material, haciendo referencia a tus apuntes, está a partir de la página 117, que te pido que tengas a la mano también tu calculadora con que tomar notas, porque vamos a hacer referencia a algunas partes de tu cuadernillo y hay espacios vacíos que quiero que vayas llenando. Muy bien, empecemos. ¿Qué son las medidas de dispersión? Bueno, la clase pasada vimos las medidas de tendencia central y pues ya entendimos que mientras las de tendencia central nos hablan de qué tanto se parecen los datos, qué tanto se concentran los datos, las medidas de dispersión nos van a decir qué tanto son distintos los datos entre sí, qué tanto se reparten los datos. Entonces, estos indicadores nos van a servir para medir el grado de variabilidad que tienen los datos en una muestra o población. Algunos autores se refieren a las medidas de dispersión como el alejamiento que los datos tienen con respecto al centro o la media aritmética. En esta ocasión vamos a ver 5 tipos de medidas de dispersión: el rango, que ya lo conociste, la desviación media, la desviación típica o estándar, que ya vimos su simbología. Cuando se trate de población vamos a usar el símbolo sigma, y cuando se trate de muestras vamos a usar la letra S. La varianza, que son las mismas letras de la desviación estándar pero al cuadrado, y el coeficiente de variación, que lo vamos a identificar con las letras CV por sus iniciales. Bien, vamos a trabajar primero con los datos no agrupados. Para los datos no agrupados vamos a trabajar 4 medidas de dispersión: el rango, la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Muy bien, el rango, tú ya lo conociste, te decía que ya lo utilizamos cuando construimos las tablas de distribución de frecuencias. Al rango también se le conoce como recorrido o amplitud, y es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de los datos levantados en una muestra o población. Como indicador de dispersión, algunos autores lo consideran un indicador débil, y pues a veces se suele pensar que entre mayor sea el rango, mayor va a ser la dispersión, lo cual no necesariamente es cierto. O también se puede pensar que entre más amplio sea el recorrido, más grande sea el rango, los datos van a tender a distribuirse mejor, lo cual no necesariamente también es cierto. El rango, cuando vimos a la media aritmética, yo te hacía referencia que es precisamente como esa barra que la media mantenía en equilibrio. En un extremo estaba el dato menor de una muestra, en otro extremo estaba el dato mayor, y a toda esa longitud, por decir así, que la barra tendría, es lo que conocemos como rango. Vamos a retomar el ejemplo de la clase pasada de los basquetbolistas, de las basquetbolistas, y decía: las jugadoras del equipo de básquetbol de la escuela tuvieron cada una los siguientes tiros encestados durante las finales. Si te acuerdas de ese ejercicio, nos daban los tiros, que ya los vimos, ya los tienes, y lo primero que hacemos para poder determinar el rango es ordenarlos. En la clase pasada los ordenamos, vimos entonces que nos quedaban 3, 4, 5, 6, 3 veces el 7, 2 veces el 8, 2 veces el 9, un 10 y un 11. Y entonces lo que hacemos primero es detectar quién es el mayor de los datos, que en este caso es un 11, y quién es el menor de los datos, que en este caso es un 3. Entonces el rango lo encontramos haciendo la resta del dato mayor menos el dato menor. Por lo tanto, para este ejercicio restaríamos 11 menos 3, que nos da 8. Esto es para datos no agrupados. Bien, la siguiente medida de dispersión es la desviación media. La desviación media se define como el promedio de las diferencias absolutas de los datos respecto a la media. Si te fijas, aquí te están poniendo una ilustración en donde están poniendo en la línea vertical a la media, y cada puntito que está ahí son datos de la muestra o población, y entonces lo que están haciendo es indicar que lo que se va a medir es lo lejos que cada dato queda de la media. Y en la fórmula, si te fijas, lo marcan como valor absoluto porque no importa si está antes de la media o después de la media. Lo que interesa es lo lejos o la distancia. Entonces, la fórmula de desviación media va a ser igual a la sumatoria de las diferencias absolutas de cada dato y la media dividida entre la cantidad de datos. En donde más hacíamos una división entre la cantidad de datos en la media aritmética. Entonces aquí también estamos sacando un promedio,
pero no un promedio de datos, sino un promedio de las diferencias absolutas que hay entre cada dato y la media. Bien, vamos a retomar el ejemplo de las basquetbolistas para calcular la desviación media para datos no agrupados. Y entonces son los mismos datos que el problema que usamos ahorita para el rango. Y aquí lo primero, si te fijas, vamos a restar a cada dato y a la media, entonces necesitamos sacar a la media. Para este problema no teníamos la media y te recuerdo que se saca sumando cada dato y dividiendo entre la cantidad de datos. Entonces aquí nos da 94 entre 13, 7.23. Ese 7.23 vamos a comparar a cada dato con eso. Entonces aquí hice una especie de tabla para ir registrando las diferencias absolutas. Entonces lo que vamos a hacer, el primer dato que es un 7, lo vamos a comparar con la media. Y sería 7 menos 7.23, su diferencia absoluta que nos da menos 0.23 entre valor absoluto sería 0.23. Ese valor lo vamos a colocar en este primer espacio. Hago lo mismo con el segundo dato que es un 10 y hacemos 10 menos 7.23 nos da 2.77, que es positivo de por sí, y aunque hubiera dado negativo, como es valor absoluto, lo ponemos positivo siempre. Entonces 2.77 lo colocamos aquí. Hago lo mismo con el tercer dato que es un 3. 3 menos 7.23 nos da menos 4.23. Como quiero el valor absoluto, ponemos 4.23 positivo en este espacio. Ten esta reproducción para que por favor completes esta tabla, confirma todas las operaciones y totalices cuánto nos da esta sumatoria de diferencias. Muy bien. Entonces aquí en esta otra diapositiva ya te llené todas las diferencias de cada dato y la media. Te pido que detengas esta reproducción para que tengas oportunidad, por favor, de confirmar esas diferencias. Acuérdate que aunque te dé negativo, como nos están pidiendo en valor absoluto, vamos a tener una diferencia positiva. Muy bien, ya que lo confirmaste, lo que necesitamos para la fórmula es la sumatoria de esas diferencias, que es lo que estamos colocando en este último espacio que está acá al final. Entonces, si sumamos 0.23, 2.7, 4.23 y así todas las diferencias, encontramos este 23.23. Por favor, confirma las operaciones. Muy bien. Entonces, retomando la fórmula, dice que arriba coloquemos la sumatoria de las diferencias absolutas de cada dato y la media dividido entre la cantidad de datos. Entonces, tomaríamos el 23.23 dividido entre 13. Encontramos entonces que el promedio de las diferencias es 1.786 y lo puedes decir como 1.79. Esto también va a depender de qué variable estemos trabajando, las unidades y demás, pero lo podríamos dejar así. Entonces la desviación media para estos datos de los encestes de las jugadoras de básquetbol es 1.79. Muy bien. Vamos ahora con la desviación estándar y la varianza. Y si te fijas, las fórmulas están muy parecidas. De hecho, son exactamente la misma fórmula. Lo único que tienen es que la desviación estándar está sencilla y la varianza está al cuadrado. Pero lo que hacemos con ellas es también comparar a cada dato con la media, pero esas diferencias, en lugar de meterlas dentro de un valor absoluto, las elevamos al cuadrado. Y entonces es lo que vamos a hacer aquí. ¿Sí? Ya tenemos de la tabla pasada las diferencias absolutas y lo que vamos a hacer es elevarlas al cuadrado. Entonces, si yo tomo el 0.23 y lo elevo al cuadrado, me estaría dando 0.0529, que es entonces el dato que coloco en esta celda, 0.0529. Hago lo mismo con 2.77 al cuadrado, lo elevo al cuadrado y me queda 7.6729, que es el dato que colocamos en este espacio. Por favor, detén esta reproducción y confirma, por favor, completa la tabla para encontrar el cuadrado de las diferencias de todos estos datos que van en la tabla. Bien, si ya los confirmaste, aquí te los estoy poniendo yo, ya completa la tabla. Y entonces, si te fijas, hacemos exactamente lo mismo, obtener la sumatoria
pero ahora es del cuadrado de las diferencias y lo estamos colocando aquí al final como 64.3077. Muy bien. Entonces, para la varianza, la fórmula dice sumatoria del cuadrado de las diferencias dividido entre la cantidad de datos. Entonces vamos a tomar el 64.3077 y lo vamos a dividir entre 13. Entonces reportamos una varianza de 4.9467. En el caso de la desviación estándar, que si te fijas es exactamente la misma fórmula, pero se le saca raíz cuadrada, pues entonces ya no hagas más operaciones de volver a sacar la sumatoria ni nada, porque ya tienes el valor de la varianza y entonces lo único que hacemos es sacarle su raíz cuadrada. Y entonces expresamos eso como la raíz cuadrada de 4.9467, que eso nos estaría dando a la desviación estándar, que en este caso es 2.22. Muy bien. Vamos ahora con las medidas de dispersión, pero para trabajarlas en datos agrupados. El rango no lo vamos a poder trabajar para datos agrupados, porque acuérdate que requiere dato mayor y dato menor, pero la desviación media, la estándar, la varianza y vamos a ver ahora el coeficiente de variación se van a trabajar para datos agrupados. Muy bien, muy bien. Para datos agrupados vamos a retomar el ejercicio de la clase pasada de los salarios. Este ejercicio, en el caso de medidas de dispersión, está en tu página 117, pero es la misma tabla que habíamos trabajado, que marcaba los salarios en miles de dólares y que se trabajaba para 50 personas, en este caso trabajadores. Y de ella lo que ocupamos es traernos a la marca de clase. Entonces te la estoy poniendo aquí en esta tercera columna, la marca de clase. ¿Por qué la marca de clase? Porque ahora las diferencias van a ser comparar. En datos no agrupados era a cada dato y la media, y aquí va a ser comparar a cada marca de clase con la media, ¿sí? Para este problema en la clase pasada ya habíamos obtenido a la media aritmética, que te la estoy poniendo acá abajo como 20.995. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es restar a cada marca de clase y la media. Entonces la primera operación que haríamos sería 12.495 menos la media, que es 20.995. También lo piden como diferencia absoluta y entonces encontramos que la resta nos da menos 8.5, pero como quieren valor absoluto, 8.5 lo colocamos entonces en este espacio. Muy bien. La siguiente columna va a salir a partir de esta que acabamos de encontrar. Y si te fijas, lo que hace es esas diferencias absolutas darles el peso que cada clase tiene al multiplicarlas por la frecuencia. Entonces, esa diferencia absoluta de 8.5 la vamos a multiplicar por la frecuencia que tiene esa clase, que en este caso es un 7. Entonces hacemos 7 por 8.5, 59.5, y vamos a ir llenando esta columna. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la siguiente clase para que vaya quedando más claro. En la siguiente clase, la marca de clase es 17.495, entonces hacemos la diferencia entre esa marca de clase y la media. 17.495 menos 20.995 nos daría menos 3.5, y como quieren el valor absoluto, lo reportamos como positivo 3.5. Entonces, esa diferencia absoluta la vamos a multiplicar por la frecuencia de esa clase, que en este caso era un 15, y hacemos 15 por 3.5 y reportamos entonces 52.5 en esta columna. Muy bien, por favor detén esta reproducción para que hagas las operaciones del resto de los espacios de estas dos columnas. Si te fijas, antes de que pases a hacer las operaciones, la primera columna taché el espacio donde irían los totales, que no se totaliza. La que necesitamos su total es la que va multiplicada por las frecuencias. Muy bien, aquí ya te la completé. Espero que hayas hecho las operaciones, revísalas por favor, y entonces tenemos que la sumatoria de las diferencias absolutas de la marca de clase y la media multiplicadas por las frecuencias nos está dando 224. Muy bien,
Vamos a ver cómo se hacen entonces las siguientes columnas. La siguiente columna, que era las diferencias elevadas al cuadrado, va a salir de elevar al cuadrado la columna de las diferencias absolutas, que en este caso era 8.5. Si 8.5 lo elevamos al cuadrado, estaríamos reportando un 72.25 en este espacio. Luego, esa diferencia al cuadrado le vamos a dar su peso que tiene en esa clase multiplicándolo por el 7. Y entonces 7 por 72.25 nos da 505.75 que reportaríamos en este espacio. Hacemos lo mismo para la segunda clase, en donde la diferencia era 3.5. 3.5 lo elevamos al cuadrado y nos estaría dando 12.25 que vamos a poner en este espacio. Ese 12.25 le damos el peso que la clase tiene multiplicando por la frecuencia, que en este caso es un 15, y hacemos 15 por 12.25 y nos da 183.75 y con eso rellenamos en este espacio. Por favor, haz las operaciones antes de que pases a la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí ya te la completé. Y si te fijas, la columna de las diferencias al cuadrado no lleva totales, porque la que va totalizada es la que lleva el peso de cada clase al multiplicarse por la frecuencia, que es frecuencia por el cuadrado de las diferencias. Y ahí nos está dando 1412.5, que espero hayas confirmado con tus operaciones. Muy bien, voy a retomar entonces la fórmula. Por ejemplo, la de desviación media, si te fijas, es muy parecida a la que usamos con datos no agrupados. Lo único que tiene de distinto es que esas diferencias absolutas van multiplicadas por la frecuencia. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el 224 que está al final y lo vamos a dividir entre 50. Por aquí te estoy poniendo también las fórmulas de varianza y desviación estándar, que si te fijas son muy parecidas a las de datos no agrupados, y también lo único que tienen de distinto es que llevan esa multiplicación por la frecuencia. ¿Ok? Entonces, en el caso de la desviación media, tomaríamos entonces este 224, que es lo que da la sumatoria, y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos, que en este caso son los datos totales que tiene la tabla, que son 50. Entonces hacemos 224 entre 50 y nos está dando una desviación media de 4.48. Por favor, confirma las operaciones. Muy bien. En el caso de la varianza, la fórmula ya te platicaba que era muy parecida, solamente lleva esa multiplicación por la frecuencia y estaríamos tomando entonces el total que tenemos en la última columna, que es 1412.5, y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos totales que tiene la tabla, que en este caso son 50. Entonces nos va a quedar una varianza de 28.25. Y por último, en el caso de la desviación estándar, tomaríamos a la varianza que ya tenemos. La fórmula te decía que era muy similar, lo único que vamos a hacer es sacarle raíz cuadrada a la varianza y entonces aplicamos raíz cuadrada a 28.25 y registramos entonces que la desviación estándar para esta muestra es de 5.315. Muy bien, aquí quiero hacer un paréntesis por el hecho de que estás trabajando en tus proyectos, que en el punto número 6, que es donde vas a hacer el cálculo de indicadores estadísticos, pues solamente habías podido avanzar a los de tendencia central, que es media, mediana y moda. Y en el punto 6 ibas a volver a poner la tabla, pero quiero que notes aquí que vas a necesitar agregar 4 columnas más de las que tenías antes, ¿sí? Que son estas últimas 4 que estamos trabajando. Ten mucho cuidado, por favor. Un error muy común es que me ponen en la última columna el cuadrado de la antepenúltima columna, que dice valor absoluto de la marca de clase menos la media por la F. Creen que es el cuadrado de esa columna y no es así. Es el cuadrado de las diferencias, pero multiplicado por la frecuencia, ¿sí? Entonces revisa muy bien esos datos. Otra cosa que te quiero comentar es que un filtro que tú puedes poner aquí para saber que estás haciendo bien las cosas
es que como estamos comparando a la marca de clase y a la media, y ya platicamos antes que la media es una medida de tendencia central y tiende, como su nombre dice, a ubicarse en el centro, las diferencias cada vez van a ser menores conforme nos vamos acercando a la clase central y luego vuelven a hacerse más grandes conforme nos alejamos de ella. Entonces ese es otro filtro lógico que tú puedes poner aquí para saber que estás haciendo bien las operaciones. Sé muy cuidadoso porque ya te diste cuenta que al cometer un error en alguna operación, en alguna de las clases, pues ese error repercute en las siguientes columnas y por lo tanto va a repercutir en los totales y nos va a poder salir mal alguna de las operaciones. Muy bien. Entonces, a manera de conclusión, las medidas de dispersión que trabajamos hasta ahorita, aquí te estoy poniendo sus valores. Y por aquí tenemos que la desviación media y la desviación estándar tienen las mismas unidades que la variable estudiada. ¿Te acuerdas que habíamos dicho eso mismo de la media, mediana y moda? Entonces estaríamos diciendo, en el caso de este problema, 4.48 dólares, miles de dólares, 5.315 miles de dólares. La varianza tiene más aplicación en las áreas de investigación y en la estadística inferencial. Entonces, para nuestro caso, no va a tener mucho uso porque estamos en la estadística descriptiva, pero como ella nos facilita el cálculo de desviación estándar, por eso es que la utilizamos. ¿Sí? Entonces, la varianza lo que tiene de inconveniente es que las unidades no son las mismas que la variable estudiada porque los datos están elevados al cuadrado. La desviación estándar se va a ver muy afectada por los valores extremos. Yo te he estado insistiendo en tus proyectos que cuando tú levantas los datos y de pronto te encuentras a un dato que está muy alejado de los demás en los extremos, entonces eso va a hacer que se afecten algunos indicadores y entre ellos se afecta la desviación estándar. Un ejemplo de enunciado afirmativo descriptivo que tú podrías hacer utilizando estos indicadores, por ejemplo, en el caso de la desviación estándar, podría ser algo como la variación promedio de los salarios de los trabajadores es de más o menos 4.480 dólares con respecto a la media, que es 20.995. ¿Qué quiere decir esto? Que cada trabajador en promedio se aleja de la media 4.480 dólares. Cada vez que pasas al siguiente trabajador, o en este caso a la siguiente clase, está alejado en promedio 4.480 dólares. Y el más menos significa que ese alejamiento sucede hacia los dos lados de la media, hacia el lado de los valores mayores y hacia el lado de los valores menores. Entonces, un enunciado que tú puedes usar para describir utilizando este indicador podría ser algo como este ejemplo que te estoy poniendo aquí. Muy bien, en el caso de la desviación estándar se dice que en una distribución simétrica o que esté ligeramente simétrica o sesgada, a más menos 3 desviaciones estándar se van a ubicar el 99.7% de los datos de esa muestra o población. Ya habíamos hablado de lo que era una distribución simétrica. Teníamos que si la muestra era simétrica, media, mediana y moda se iban a ubicar hacia el centro y los demás datos iban a caer parejitos hacia los lados haciendo esta forma en la curva de frecuencias. A esto se le conoce como campana de Gauss y nos indica una distribución normal. Entonces, aquí podemos ver que nos ilustra que del centro hacia los lados más menos una desviación estándar tendríamos al 68% de la población, a más menos 2 desviaciones estándar tendríamos al 95% de la población y a más menos 3 desviaciones estándar cubriríamos a casi toda la población abarcando el 99.7%. Entonces, si yo quiero utilizar este indicador para darle una interpretación y que me ayude a hacer un enunciado descriptivo, voy a utilizar, por ejemplo, el caso de 2 desviaciones estándar. Entonces lo que hago es multiplicar 2 por la desviación estándar, que es 5.315, y me da 10.63. Entonces tomo de referencia la media aritmética y me regreso 2 unidades de desviación estándar, llegaría a 10.365, o a partir de la media avanzo 2 unidades de desviaciones estándar
y llegaría a 31.625. Entonces estamos diciendo que estos trabajadores entre $10,365 y $31,625 estaría comprendido el 95% de los trabajadores para esta población o muestra. Bien, vamos con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad lo que va a hacer es comparar a la desviación estándar y a la media aritmética como una relación entre ellos. Como es una comparación, se le conoce como una medida de dispersión relativa. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para calcular el coeficiente de variación va a ser la desviación estándar entre la media y por 100. Y lo multiplicamos por 100 para poder expresarlo como un porcentaje. Entonces, por sí solo, el coeficiente de variación no nos va a decir mucho, a menos que ese indicador se utilice para comparar a una población con otra o a una muestra con otra. Entre mayor sea el coeficiente de variación, estaríamos hablando de una muestra más inestable, y entre menor sea el coeficiente de variación, estaríamos hablando de una muestra más estable, sobre todo cuando nuestra muestra o población tiene que ver con algún producto, con algún enfoque de calidad. ¿De acuerdo? Muy bien. En tu página 128 viene un ejercicio que lo vamos a hacer aquí, viene otro y tú lo vas a completar. Y entonces dice, en un estudio acerca del consumo de electricidad se dividió en 2 sectores a la ciudad, obteniéndose los siguientes resultados. Y para cada sector viene la media y la desviación estándar. Entonces, si hacemos el cálculo del coeficiente de variación, tendríamos que dividir a la desviación estándar y a la media y por 100. Y la pregunta en el problema dice en cuál de los dos sectores hay mayor variabilidad en el consumo de electricidad. Entonces, si hablamos del sector 1, estaríamos dividiendo desviación estándar entre media, que es 51 entre 480 y por 100, y nos daría 10.625. Como es un porcentaje, lo podemos expresar como 10.63. Y hacemos lo mismo para el sector 2, que sería dividir a 65, que es la desviación estándar, entre 690, que es la media, y por 100, y nos daría un coeficiente de variación de 9.42. Entonces decíamos ahorita que este indicador, entre más alto sea, habla de mayor variación entre los datos. Y aquí la pregunta era, ¿cuál de los dos sectores tiene mayor variabilidad en el consumo de electricidad? Y entonces, como nos está dando un valor más alto el sector 1, contestamos ahí sector 1. Muy bien, ¿cuál es la interpretación aquí? Imagínate que tú eres, por ejemplo, el encargado de mantenimiento de electricidad en la ciudad y que por alguna causa te sobró presupuesto. ¿Por qué sería importante conocer este dato, este indicador? Si tú estuvieras en la libertad de decidir qué sector de la ciudad atender, sería más importante atender el sector 1 porque es donde los datos se comportan con más cambios. Solo estoy suponiendo porque no soy experta en electricidad, pero eso tal vez quiere decir que las líneas eléctricas o ya están muy viejas o están muy dañadas y hacen que el consumo, los datos que se levantan, que se registran sobre el consumo, haya más inestabilidad, es decir, todo el sector en promedio, o sea, todas las instalaciones, todas las casas de ese sector dieron en promedio 480 kilowatts hora y esa muestra dio una desviación estándar de 51. En cambio, en otro sector, si te fijas, la media es más elevada y la desviación estándar también, pero la relación entre esos dos indicadores está dando una menor variabilidad en el sector 2 que en el sector 1. Entonces, si estamos hablando de una cuestión de enfoque de calidad, entre más alta sea la variación, estamos hablando de más inestabilidad. Y entre menor sea este valor, estaríamos hablando de mejor calidad.
¿sí? Entonces, si yo soy el encargado de mantenimiento, me conviene designar presupuesto a atender el sector 1 porque tiene mayor variabilidad de una casa a otra, de una instalación a otra. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso de nuestro ejercicio que hemos estado resolviendo, vuelvo a poner aquí los datos que ya calculamos y estábamos hablando de una media de 20.995 y una desviación estándar de 5.315. Hacemos el cálculo del coeficiente de variación, que es dividir a la desviación estándar entre la media y multiplicarlo por 100 y nos queda 0.25315, que por 100 lo reportamos entonces como 25.32%. Si te fijas, este es un coeficiente de variación bastante alto, pero como no tengo otra muestra, otra población de trabajadores en igualdad de condiciones, con igualdad de características, que yo pueda comparar con esta muestra o población, pues así solito este coeficiente de variación solo me dice que tanto cambio hay en esa muestra, pero no me podría permitir comparar con otra porque no tengo otra muestra de las mismas características disponible para hacer una comparación. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, llegamos a las medidas de forma. Las medidas de forma hay varias que se pueden estudiar, pero nosotros nos vamos a enfocar en únicamente una, que es el índice de sesgo, o también conocido como coeficiente de asimetría. Muy bien. El índice de sesgo o coeficiente de asimetría nos va a hablar de qué tan simétrica o qué tan asimétrica es una distribución. Una muestra que es simétrica, los datos se van a repartir por igual a ambos lados de la media y nos van a dar la campana de Gauss casi perfecta como la que te mostraba ahorita. Y en una muestra asimétrica, los datos se cargan más hacia un lado o hacia otro, lo que hace que esa muestra quede sesgada. En la práctica, ya lo viste ahora que estás haciendo tus proyectos, la simetría perfecta no existe, pero pues hay bastantes márgenes de tolerancia y tú te puedes ayudar siendo un filtro lógico con tus datos y construyendo la mejor tabla posible. Muy bien. Para nuestros fines, que son meramente didácticos, vamos a utilizar una fórmula que se conoce como índice de sesgo de Pearson. Y lo que hace, si te fijas, es comparar a la media y a la mediana. Las resta, las multiplica por 3 y las divide entre la desviación estándar. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a interpretar eso? Aquí te puse un dibujo en donde te muestro los tres casos. Una muestra simétrica, que es la verde que está en el centro, una muestra con sesgo a la izquierda, que es una asimetría negativa, y una muestra con sesgo a la derecha, que es una asimetría positiva. Entonces, si este indicador nos diera un valor menor o igual a 0, se trata de sesgo a la izquierda. Si este indicador nos diera un valor mayor a 0, sería un sesgo a la derecha. Y si este indicador nos da un valor de casi 0, sería una muestra simétrica o casi simétrica. Muy bien, retomando nuestro mismo ejemplo de los salarios, necesito los datos de la media, de la mediana y de la desviación estándar. Desde ahí tú ya te puedes tener idea de si va a dar positivo o negativo por la relación que hay entre media y mediana. Por ejemplo, aquí tú puedes ver que la media es mayor que la mediana. Entonces, cuando las restemos, pues esa resta es la que va a definir si este indicador nos da positivo o negativo. Entonces, haces primero esa resta, lo multiplicas por 3 y luego lo divides entre 5.315 y aquí nos está dando 0.0355. Entonces te decía, entre más cerquita esté del 0, la muestra más simétrica es. En el caso de este ejemplo, más que el valor, interesaría darte cuenta que es positivo y entonces tú puedes, en el caso de tus enunciados que vas a hacer descriptivos al final, algo como esto que te estoy poniendo aquí,
Entonces diríamos, esta muestra es ligeramente sesgada a la derecha o tiene un ligero sesgo positivo. ¿Te acuerdas que tú ya te habías dado cuenta de esto cuando la comparación entre media, mediana y moda? Y dijimos que las muestras con sesgo positivo son aquellas que la moda se presenta antes que la media y entonces tienen esa forma, ¿sí? Muy bien, pues ya por último, para terminar nuestra tarea, vas a completar en tu cuadernillo los espacios vacíos que están en las páginas 117 y 100 a la 119 para los ejercicios de datos no agrupados. También vas a completar los espacios vacíos en las tablas y en las fórmulas que ya hicimos aquí en clase para las páginas 120 a la 124, que es el ejemplo de datos agrupados. La tarea real va a ser el ejercicio 3-5 que está en tu página 125, que es un problema en el que vas a hacer todo de principio a fin. Ve por favor al blog para que cheques los detalles de esta entrega y ya nada más nos va a quedar una clase pendiente de cierre para hablarte de cómo se hace la presentación y las conclusiones finales del proceso estadístico, tanto de tu proyecto como de un ejercicio cualquiera de práctica. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por mantenerte aquí. Sigue trabajando, sigue accionando y ya estamos finalizando. Así que nos vemos la próxima clase. Cualquier cosa, cualquier duda, estamos a tus órdenes. Cuídate mucho. Hasta luego.